¿Se acuerdan de qué se habló la semana pasada? De Pablo. ¿Se acuerdan qué estamos viendo? Los viajes de Pablo. Muy bien. Antes de comenzar a leer, vamos a orar. Gracias, Dios, por este lugar. Gracias por este cuerpo que se reúne en torno a ti. Ayúdanos a hacer eso y a verte y a buscarte. Ayúdanos a encontrarte ahora en tu palabra. Y gracias por este momento donde podemos crecer en ti. Amén. Muy bien. Comenzamos a ver la semana pasada los viajes misioneros de Pablo, que se dividen en 3 viajes que hacen que nuestro Nuevo Testamento tenga un montón de cartas a iglesias y a personas que Pablo escribe. Cheque nos ayudó y nos guió la semana pasada a través de la conversión de Pablo. Y si recordamos brevemente, pues Pablo era una persona muy religiosa, era una persona muy capacitada, tenía mucho currículum, era romano, era fariseo, se había educado en la mejor escuela religiosa de ese tiempo. Tenía todo lo que alguien pudiera querer lograr religiosamente, lo tenía Pablo, socialmente también. Y Dios, Jesucristo, se le aparece en medio del camino a Damasco y le dice: Pablo, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Por qué andas detrás de mí? Y eso comienza el cambio en la vida de Pablo, y eso hace que Pablo se quede ciego, que Pablo va con Ananías le regresa la vista y comienza la conversión de este buen hombre. Hay algo que es creo que importante en estos textos que estamos leyendo. Pues estamos tomando principalmente de Hechos, más adelante vamos a empezar a tomar las cartas, pero Hechos lo escribe Lucas, quien escribe el Evangelio de Lucas y que registra estos viajes. Lucas era una persona que viajó con Pablo. Esto lo sabemos porque Pablo hace varias referencias a que Lucas está con él en algunos de los viajes cuando saluda a otras personas, pero también lo sabemos porque Lucas habla en primera persona o habla de sí mismo como parte de los viajes de Pablo. Si a alguien le interesa checar esas citas más adelante, le puedo mencionar algunas, por ejemplo en Hechos 16:10, 25, 27:1, 21:1 y demás. Son momentos, por ejemplo, si quieren ir a Hechos 16:10 como ejemplo, son momentos donde el escritor, por ejemplo, dice: cuando vio la visión del varón macedonio, que no les voy a spoilear, después vamos ahí, pero cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. ¿Sí? Él está diciendo lo que estaban viviendo, parece ser como un diario, un registro de sus viajes, de lo que estaban haciendo juntos. ¿Sí? Estos otros que les mencioné es parecido, se los repito: 25, 21:1, 27:1, son algunos lugares de Hechos donde Lucas escribe de esta manera. Fuimos, íbamos, pensamos, procuramos, etcétera, ¿no? Entonces Lucas es quien escribe esto como parte de estos viajes. Hasta donde vamos a ver hoy, al parecer Lucas todavía no es parte de la historia, entonces está escribiendo algunas cosas que pasaron. Todavía no se sube literalmente al barco con Pablo, pero ya casi lo alcanza. ¿Ok? Los llevé a Hechos 13, perdónenme, vayan a 1 Timoteo 1 y luego vamos a ir a Gálatas 1 y luego regresamos a Hechos. Y este pasaje de 1 Timoteo, Cheque nos hizo favor de leerlo la semana pasada, que es Pablo hablando de su ministerio. ¿Ok? ¿Dónde está 1 Timoteo? Aquí está 1 Timoteo. En el 1:13, 1 Timoteo 1:13, Pablo dice al final de su vida, es esta carta, algún día llegaremos a ella por ahí de marzo. Dice: habiendo yo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. ¿Sí? Había sido yo blasfemo, perseguidor e injuriador. Pero la gracia, versículo 14, de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
Pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí Él primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¿Ok? Pablo usa su conversión y él se ve a sí mismo como lo acabamos de leer, ejemplo. Algo para que nosotros veamos, ¿sí? Algo para que otras personas vean lo que Dios está haciendo en Pablo y crean. ¿Ok? Ese es el ministerio de Pablo. Vayan a Gálatas 1. Y aquí el título creo que es el mismo en sus Reinas Valera 60, el ministerio de Pablo, ¿sí? Y en el ministerio de Pablo de Gálatas 1:11, que él está describiendo a los Gálatas, él dice lo siguiente: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Sí? Dice, yo era el número uno. Yo era el número uno entre los judíos, yo era el que más sabía, era el que más celoso era, y a Dios le agradó separarme, apartarme para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase a los gentiles. ¿Sí? Él no tenía duda, Pablo, de a quién iba su mensaje. Y eso es lo que vamos a empezar a ver hoy en Hechos 13. Hechos tiene hasta aquí. Más adelante Pedro se nos desaparece un rato. Pero Pedro está muy enfocado, o Pedro y Juan empiezan muy enfocados en el tema de los judíos. Y aquí lo que vamos a ver a continuación es Pablo empezando a dedicarse a los gentiles. ¿Ok? Entonces dice esto, dice, para que yo le predicase a los gentiles, y para entrar en el texto dice, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia, ¿sí? Y volví de nuevo a Damasco. ¿A dónde iba Pablo cuando Dios se le apareció en el camino? Iba a Damasco, ¿sí? Entonces Pablo aquí a los Gálatas les dice, oigan, pues yo iba para allá y... debí haber traído mapas, ¿verdad? Pero me fui más para allá, me fui más lejos. Me fui a Arabia. Y luego regresé a Damasco. Si nos sirve un poquito la cronología, Cristo muere en el 30 después de Cristo, por así se cree históricamente. En el año de nuestro Señor Jesucristo, Cristo muere en el año 30. Esteban muere en el 33. ¿Ok? Y Pablo se convierte alrededor de ese mismo año, 33, 34. ¿Ok? Y luego aquí dice que fue convertido, no consultó en carne y sangre, me fui a Arabia y luego a Damasco. Y luego lean el versículo 18, dice, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿Ok? Entonces, Pablo a los Gálatas les dice, estuve en Arabia 3 años. ¿Qué fue a hacer Arabia? Hay muchas conjeturas al respecto. En la Biblia no tenemos más texto que esto. Podemos pensar que el Espíritu de Dios obró con él. Tal vez se fue a leer la Biblia. Tal vez fue a cuestionar todo lo que él había escuchado antes. Pero basta para nosotros saber que ese fue uno de los primeros viajes que Pablo hizo después de convertirse. Se convierte y dice, me voy a Arabia 3 años. Y volví de nuevo a Damasco y luego me fui a Jerusalén. Más o menos por ahí está el texto de Hechos 11, y si quieren ya vayan a Hechos. Donde Pedro está en Jerusalén, está llevando un informe, y hay persecución por la muerte de Esteban. Y si gustan leemos del 11-19. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia
Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Creo que esto es importante. Hasta aquí están hablando a puros judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. ¿Sí? Están viendo ellos la obra del Señor, Pablo no está yendo, y dicen, oye, pues, ¿dónde se quedó esta persona con la que Dios está obrando? Bernabé ve por él, ¿sí? Y lo trae. Y se congregaron ahí, versículo 26, todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. ¿Okay? Pablo no está con ellos, ven la obra del Señor, Bernabé va por Pablo, regresan, escuchan esta profecía y dicen, oye, pues vamos a ayudarles porque la van a pasar mal. Y Bernabé y Pablo, y Saulo aquí llamado, llevan esta ofrenda a los hermanos de Judea. Esta hambre que viene aquí, que dice una gran hambre en toda la tierra, es una hambre que históricamente se puede encontrar. Si ustedes buscan a los historiadores seculares o no tan seculares en este tiempo, hay dos al menos que registran esta crisis económica, social que hubo en ese tiempo. Y por eso aquí nos dice, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Si alguien en ese entonces decía, oye, ¿cuál de todas las hambrunas que hubo? Porque igual hubo más de una. Bueno, la que sucedió en el tiempo de Claudio es esta, en la que fueron Pablo y Bernabé a Judea a ayudar a la gente. ¿Ok? El 12 habla de la muerte de Jacobo. Habla de Pedro en la cárcel, Pedro libertado de la cárcel. Nos vamos a saltar este texto, aunque creo que más adelante sería bueno verlo, o si ustedes en su casa pueden ir rellenando estos huequitos de Hechos, sobre todo, nos ayuda. Y luego él termina el 12 hablando de la muerte de Herodes. ¿Sí? Herodes no era una muy buena persona, ni era un buen político, ni por lo menos, ni mucho menos. Y dice el 21 del 12, bueno, el 23, dice, al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Esa es la muerte de Herodes. Basta por ahora leer eso. Dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. De Jerusalén a Antioquía. ¿Sí? Y esta es, como leímos hace ratito, el lugar donde por primera vez a los discípulos se les llama cristianos. Cuando te dicen, oye, ¿tú qué eres? Pues cristiano. ¿Dónde se origina? En Antioquía. ¿Por qué? Porque los discípulos predicaban a griegos, a judíos y demás. Y ahí está nuestro buen Pablo el día de hoy, habiendo ya pasado 3 años en Arabia, habiendo conocido a Pedro, habiendo llevado una ofrenda y de regreso a Antioquía. Les voy a mandar por WhatsApp una pequeña foto si les sirve. Sus Biblias tienen mapa, pero si alguien no trae Biblia o quiere un mapa distinto, aquí hay un mapita de los viajes de Pablo. La buena semilla, aquí está este primer viaje misionero de Pablo. Casi todas las Biblias al final de las páginas vienen algunos mapas, pero aquí está si lo necesitan. Y ven un lugar que dice Antioquía, de donde sale todo ese viaje, ¿sí? Y luego ven que hay una isla
que se llama Chipre, y dice Salamina y Pafos. Ahorita vamos a leer al respecto. Y luego van a Pergue y luego a otra Antioquía. Hay dos. Ahorita vamos a leer de eso. ¿Okay? Entonces este pequeño viaje es el primer viaje misionero de Pablo. Pero si ven arriba, y los voy a spoilear un poquito los domingos que vienen, pero es bueno que lo sepan, arriba dice Galacia, Capadocia, Pisidia, Panfilia, Siria y demás. Este viaje que vamos a ver es la fundación de la iglesia de Gálatas. ¿Ok? Gálatas es la primera iglesia, por así decirlo, que es fundada. Tenemos cartas a iglesias de Pablo. ¿Saben cuántas cartas a iglesias tenemos? ¿Alguien? Cuéntenlas rápido. ¿Cuántas iglesias tienen carta? 7. Las demás cartas son a personas. Entonces tenemos un número que se repite en la Biblia, curioso. Después podemos ver las 7 iglesias en Apocalipsis y otras similares. Pero Pablo manda 7 cartas. Y la primera establecimiento, por así decirlo, es este que vamos a leer. Entonces, por ejemplo, ahorita fuimos a Gálatas 1. En Gálatas, cuando se escribe la carta a Gálatas, probablemente es una carta dirigida a esta región, no solamente a una iglesia en específico. Puede haber ahí pues un poquito de interpretación acerca de cómo era la carta exactamente o qué se pedía. Hay otro pasaje donde Pablo le dice, no, oigan, la carta que les mandé a los de la Odisea, creo, léanla ustedes también porque pues, les va a servir. Entonces, esas cartas probablemente iban a estas iglesias. Entonces, era más de una iglesia en esa región que aquí pueden ver, o en sus Biblias pueden ver, se llama Galacia. Entonces, Pablo va y visita, eso es lo que vamos a ver hoy. Se regresa y luego después en su segundo viaje vuelve a pasar por ahí. Pero la carta a Gálatas es a esta gente que está estableciendo como cristianos aquí, ¿vale? ¿Vamos bien? Súper. Hechos 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando. Pausa ahí. Estos son los que están, vamos a así decirlo, como líderes en Antioquía. Este Bernabé es el que fue por Saulo, es el primero que se menciona. El cuarto que se menciona es el mismo Saulo. Y luego tienes a Simón, que por el apodo que tiene se da a entender que es una persona negra, de raza, africano, algo similar. Y Lucio de Cirene, que Pablo lo menciona en Romanos, le manda saludos, se nos dice de dónde es. Entonces pues tienes a Pablo, que es judío romano, a este Lucio, que es de Cirene, a un negro y a Bernabé, juntos en una iglesia cosmopolita, con judíos, griegos, leímos hace ratito, había por ahí, y todos están ahí. ¿Y qué están haciendo? ¿Sí? Perdón, me salté uno de los importantes, Manaén, que se había criado junto con Herodes. La tradición dice que este era medio hermano de Herodes. ¿Sí? Entonces tienes ahí una revoltura interesante que Dios está usando. Dios agarra a estos cristianos y dice, va, esta es mi iglesia. ¿Qué tienen en común? A Cristo. ¿Qué saben de Cristo? Lo que están aprendiendo de los apóstoles. Tienen el Antiguo Testamento, tienen la ley, ¿sí? Y están estos, dice el 2, ministrando al Señor. Podemos de estos pasajes sacar algunas conclusiones o aprender también acerca del orden y las actividades de la iglesia, ¿sí? Podemos sacar lecciones y vayámoslo haciendo acerca del evangelio, cómo lo transmitían, a quién lo transmitían, en qué momento lo transmitían. Pero estos 4 que se nos menciona, dice, ministraban y ayunaban. Buena lección para nosotros, ¿sí? Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, y aquí es donde los pausé, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra, a la obra a que los he llamado. ¿Ok? El Espíritu Santo es el detonante de este viaje misionero, es el que obra en ellos, es el que obra en la iglesia, es el que obra en estos líderes para que Pablo empiece a viajar.
¿sí? Se le apareció Cristo en el camino a Damasco, ¿sí? Obró a través de Ananías y aquí obra el Espíritu Santo a través de la iglesia. Los aparta y ¿qué hacen los hermanos? Versículo 3, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Buenas lecciones para nosotros. Están ministrando y están ayunando. ¿Quién quiere ayunar hoy? Yo ya tengo hambre, pero era una costumbre, era una disciplina, era una actividad que ellos hacían. Están ayunando, están ministrando, el Espíritu Santo les dice algo y lo primero que dicen es vamos a ayunar y orar al respecto. Buenas lecciones para nosotros. Les imponen las manos y los despiden. ¿Qué es esta imposición de manos? Básicamente es un respaldo de la obra que van a hacer. Es decir, vas respaldado por esta iglesia, Antioquía, Simón, Lucio y Manaén respaldan que nos vamos a quedar nosotros tres aquí sin Bernabé y Saulo porque el Espíritu Santo tiene una obra para ustedes. Entonces ya lo oramos, ya lo ayunamos, estamos de acuerdo que eso es lo que el Espíritu Santo quiere, entonces lo respaldamos en eso. No nos vamos a quejar, no vamos a decir, oye, ustedes andan de viaje y nosotros no. Oye, yo quería ir y fue Bernabé, yo quería ir con Pablo, a mí me cae muy bien y enseña bien padre. No, el Espíritu Santo obró y estamos respaldando eso que el Espíritu Santo dice. Pablo a Timoteo, hay un pasaje donde le dice, no impongas las manos con ligereza ninguna. ¿Sí? No andes ahí respaldando cosas que todavía no valoras. Esa ligereza, pues creo que habla de cuidado. Ellos no imponen las manos con ligereza, ayunan y oran y los despiden. ¿Ok? Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, y la reiteración es buena, dice, descendieron a Seleucia. ¿Así se pronuncia? Me corrigen si no. Seleucia. Y de ahí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Okay? Empiezan su viaje misionero y lo primero que se topan es a una persona, Barjesús o Elimas, como lo queramos llamar, que es falso profeta. ¿Sí? Nos dice, y creo que la reiteración aquí es buena, después tal vez nos sirve, o al menos para que se nos quede claro, como Hechos lo dice. Iban a las sinagogas de los judíos, se les atraviesa, se les topan con un judío. Este judío, ¿qué está haciendo? Está desviando a un gentil. ¿Sí? Este procónsul no era judío, era un líder político en ese entonces que quería, al parecer, oír la palabra de Dios. ¿Sí? Él ve que Pablo y Bernabé vienen y dice, oigan, pues vengan porque yo quiero saber. Aquí tengo un falso profeta que está resistiendo. Pueden, no sé, la obra en contra de Pablo, la obra en contra de la obra del Espíritu Santo, es lo primero que se topan. Si no se topan una super victoria, no se topan algo bonito, lo primero que se topan es alguien desviando la palabra de Dios. ¿Sí? Pablo, al toparse y encontrarse con esto, pudiera decir, oye, pues vamos a orar y ayunar por ti. Vamos a pensarlo, vamos a dialogar. Vamos a comparar aquí notas a ver qué está pasando. ¿Qué nos dice? Versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? ¿Sí? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Creo que esta es una de las imágenes o momentos en la Biblia que a mí me gustaría ver, donde Pablo con toda su porte dice,
fijando en él los ojos, no titubeó, no se hizo chiquito, le dice, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Y estas declaraciones, que no sabemos si hay más, pero al menos Lucas nos deja esto, hacen que el procónsul crea, ¿sí? Escucha lo que Pablo dice, ve lo que Pablo hace, ¿sí? Y dice, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Podemos tomar lecciones de aquí y aprender cuando se tiene que regañar a alguien, cuando alguien anda desviando lo que es. Tenemos ejemplos, que no es malo decir, oye, espérame, esa doctrina que traes está bien mal, no, eso no dice la Biblia. Sí, estás desviando. Hay un camino recto del Señor que de por sí ya está difícil de caminar y de encontrar, como para que andes estorbando la obra de Dios en alguien, ¿sí? El resultado es creencia en Dios, ¿sí? Maravilla de la doctrina del Señor. Vamos al 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge, gracias, de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. ¿Sí? En su mapa se acuerdan que había dos. Antioquía de Pisidia creo que es el punto más lejano al que llegan. Entonces ahí lo pueden ver en el mapa. Dice, llegaron ahí y entraron en la sinagoga un día de reposo. Esto es un sábado, y se sentaron, ¿sí? Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo. Y esto que vamos a leer a continuación es el primer mensaje público que tenemos registrado. Antes de leerlo, notemos a dónde van, a la sinagoga de los judíos. Van en el día de reposo, cuando esto se acostumbraba. Se acostumbraba en las sinagogas que se abría la ley. Hay varios pasajes en la Biblia así. Lucas 3, creo, o 4 es uno muy específico donde Cristo va a Nazaret y se le da el rollo del libro del profeta Isaías y él lo lee. Esto era la costumbre entre los judíos en las sinagogas, pero vale la pena mencionar que los gentiles podían entrar a la sinagoga, podían entrar a escuchar. Entonces, si están lejos de Jerusalén, están en un mundo gentil y los judíos están ahí estudiando la ley, si un gentil quería acercarse a escuchar, podía, ¿sí? Entonces, en ese contexto, estos principales de la sinagoga, que son quienes cuidaban la interpretación de la ley, le dicen a Pablo, oye, pues si quieres decir algo, dilo. Cuando se dice interpretación de la ley, en los evangelios se habla de intérpretes de la ley, se acostumbraba, o había estos personajes, que cuando se leía Deuteronomio y alguien tenía una duda, interpretaban la ley, ¿sí? Los escribas reescribían la ley, ¿sí? La copiaban. Los intérpretes la explicaban, ¿okay? Entonces los líderes de la sinagoga tenían ese criterio de decirle a alguien, oye, pues si quieres, pasa. Entonces a Pablo se le da ese privilegio, esa autoridad, o como lo quieran, y dice, hecho señal de silencio con la mano, dijo. Vamos a leer lo que dice. Varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa de Dios, levantó a Jesús por Salvador
a Israel. ¿Sí? Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy yo? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Vamos a pausar ahí. Este es el mensaje de Pablo en esta sinagoga. Si se dan cuenta al inicio, comienza haciendo una historia de quiénes son. Le saca su historial como judíos. Dios los sacó de Egipto. Dios los aguantó, dice, en el desierto. Dios les dio jueces. Dios les dio al profeta Samuel. Dios les dio a Saúl. Dios les dio a David. ¿Sí? Y dice ¿sí? Y conforme a la promesa de Dios, levantó a Jesús. ¿Qué dice de Jesús? Les dice que los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociéndolo, ¿sí? ni a las palabras de los profetas, estoy en el versículo 27, las cumplieron. ¿Sí? Dice, como en Jerusalén no sabían de Jesús, no creían en él, no sabían lo que los profetas habían dicho de él, pues terminaron cumpliendo lo que se decía de él, lo mataron. ¿Sí? No hagan ustedes lo mismo. No caigan en eso. ¿Sí? Termina diciendo, mirad pues, versículo 40, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. ¿Sí? Si menosprecian, mirad, oh menospreciadores, asombrados y desapareced. ¿Sí? Tengan cuidado de no cometer el mismo error, porque Dios les está trayendo este evangelio. La reacción de las personas la leemos en el 42, fue donde leímos. Dice, los gentiles, ¿sí? Quieren saber más. ¿Sí? Y dice, los judíos y los prosélitos piadosos. ¿Sí? Un prosélito es esta persona que vio la ley de Jehová y dijo, yo me quiero hacer parte de esa ley de Jehová. Un prosélito no es el gentil que está ahí escuchando de curioso, ¿sí? No es el que entra a la sinagoga a ver qué se está diciendo. Un prosélito es alguien que ya aceptó y ya se está alineando a las tradiciones, las fiestas y demás. Todo eso un gentil lo podía hacer desde tiempos de la ley de Moisés
y se le llamaba un prosélito. Entonces dice, hay judíos, prosélitos piadosos, ¿sí? Y Pablo y Bernabé les están persuadiendo que perseveren, ¿sí? Y los gentiles, es decir, los que no son, no están tomando las tradiciones de los judíos y de la ley, ¿sí? Dicen, oye, pues el siguiente sábado explícanos esto, ¿sí? Vamos a repetir este ejercicio y nos lo cuentas bien porque está muy interesante esto que estás diciendo. Entonces, esta semilla queda sembrada en este momento, ¿sí? Dice el 38, y creo que aquí hay algunos versículos que pueden resaltar para bien o para mal, ¿sí? Como dice los evangelios, Cristo vino a salvar, pero también pues, a dividir los que no quieren, ¿sí? Y por ejemplo dice aquí, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Para un judío, para un prosélito, pues esto no tenía mucho sentido porque Dios me perdona mi pecado si yo le sacrifico un animal. Si yo el día de la expiación hago lo que se me pide, pues yo ya estoy bien con Dios. ¿Cómo que a través de un hombre que ya se murió, que ya no está, y viene este hombre Pablo a decirnos, oye, pues es que resucitó y sus discípulos están predicando y aquí estamos Pablo y Bernabé aquí explicándole las cosas? Pues no, tal vez no encajaba la palabra, ¿sí? Dice el 39, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Oye, espérame, yo tengo desde los 40 años guardando la ley. ¿Cómo que Moisés no me justifica? ¿Cómo que tiene que venir alguien más a justificarme? ¿Cómo que tengo que creer en otra cosa? Pues ahí estaba el choque de ideas, aquí está el choque de identidades que Pablo está anunciando, ¿sí? Es un mensaje muy bonito para nosotros y tal vez un poquito más fácil de digerir, que nunca matamos un corderito pensando que nos iba a limpiar. Pero para ellos era drástico, ¿sí? Nosotros podemos aferrarnos a esto. Todo lo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, pues creo que nosotros podemos decir, pues de todo, la verdad es que ni de nada nos justifica. Pero en Él somos justificados los que creemos. Y esa es nuestra esperanza. Y eso es lo que sabemos y lo que creemos en Dios, ¿sí? ¿Cuánto tiempo llevo? Caray. Vamos al siguiente día de reposo. Ya no nos falta mucho. Versículo 44. Después de que escuchan esto, pasa una semana y el siguiente día de reposo se junta casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. ¿Sí? La obra del Espíritu Santo se refleja aquí, ¿sí? Los judíos que hace una semana decían, oye, Pablo, si quieres decir algo, dilo, aquí están contradiciendo. No sé si ellos tal vez no sabían o no creían completamente la conversión de Pablo y decían, oye, pues este estudió con Gamaliel, que nos vengas a explicar aquí lo que Gamaliel decía y luego Pablo dice algo completamente distinto. No sé qué fue lo que les llamó la atención. Creo que para este entonces ya se sabía un poquito de lo que Pablo era, pero aquí dice, se llenan de celos al ver que toda la ciudad está ahí reunida. Contradicen y blasfeman. Versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Vamos a desmenuzar esto rápido.
y brevemente, dice Pablo en el 46, a vosotros, a los judíos, a la verdad era necesario, ¿sí? Ustedes llevaban mano. Si vino Cristo, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, ¿sí? Vino al pueblo de Israel, ¿sí? Nosotros, dice Pablo, todavía estamos aquí explicándole la situación, ¿sí? Era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, ¿sí? Y dice, no os juzgáis dignos de la vida eterna. Creo que esta es una advertencia muy grande para nosotros, ¿sí? Puesto, o quien desecha la palabra de Dios, el mensaje del evangelio, es desechado por Dios, ¿sí? Si Dios te trae la vida eterna aquí, te dice, mira, aquí está mi hijo, ya murió por ti, ¿sí? Ya derramó su sangre que te limpia, y no nos juzgamos dignos de la vida eterna, pues bien fácil, no lo vamos a accesar. Hace ratito se leyó Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, ¿sí? Puesto que ustedes no aceptan eso, puesto que ustedes se alejan, lo escuchan, no pueden decir, oye, pues es que nunca nadie nos explicó, dice Pablo, y me aventé semejante viaje para venir a pararme aquí entre ustedes y explicarles. Y ustedes no se juzgan dignos de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles. ¿Hay aquí algún judío? ¿No? ¿Todos somos gentiles? Ah, bueno, pues entonces Pablo dijo, oye, pues vamos a los mexicanos. ¿Quiénes son los gentiles en la Escritura? Leímos y escuchamos hace tiempo de Ruth, la moabita, ¿sí? No era el pueblo de Israel. De Rahab, la cananita, no era el pueblo de Israel. Al contrario, eran pueblos con los que Dios tenía pleito, ¿sí? Hace ratito leímos, por ejemplo, en el 13:19, yo se los leo, dice, habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Ah, bueno, de esas 7 naciones es lo que Dios consideraba en el Antiguo Testamento, o lo que se menciona seguido como gentiles, ¿sí? Los que no son de Abraham. Oye, que los de Ismael, ¿son gentiles o no son gentiles? Pues parece que sí, ¿no? Porque el hijo de la promesa dice, es Isaac. Entonces todos los que no venían de ahí estaban fuera. Aquí, en este tiempo de la Escritura, ya hay griegos, hay romanos, hay gente de Cirene, hay negros, hay, por ejemplo, Herodes, una de las razones por las que no lo querían era que era mezclado, era mitad edomita, mitad israelita, entonces había pleito ahí racial. Están los samaritanos, con los que los judíos preferían sacarle la vuelta y dar una caminata mucho más larga con tal de no topárselos. Ya hay muchas personas. Pablo es romano también, y Pablo va y se mete en esta área y les predica. A partir de aquí el evangelio se soltó por todo el mundo y llegó a nosotros. Y aquí dice, viene una cita de Isaías, que es lo que leemos en el 47. Así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Hace ratito yo les leí de Isaías 11 en la Santa Cena. Creo que leímos el 10 y el 11. En el primero que leímos creo que es el 10. Me salté un cachito de escritura, pero en ese pasaje está hablando de la raíz de Isaí, si recuerdan leímos eso, y dice, oye, pues voy a traer de aquí y de allá y los voy a reunir a mí. Ya había promesas en la Escritura acerca de esto, ya había previsiones y provisiones de Dios, donde decía, esta salvación, este evangelio va a alcanzar a los que no son judíos, ¿sí? Y no los va a alcanzar a través de los ritos, no va a ser un prosélito, como hay aquí unos, que oye, pues trae tus palomas y trae tus sacrificios y te salvamos. Va a ser el mensaje del siervo de Dios que va a alcanzar a los demás. Te he puesto para luz de los gentiles, de nosotros aquí. Dice el 48, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. El resultado del evangelio es este. El resultado de la obra del Espíritu Santo es este. El resultado en los que escuchan y creen es regocijo, ¿sí? Y gloria en la palabra del Señor. El resultado en los discípulos en el 52 es gozo, ¿sí? Y llenura del Espíritu Santo. Cuando hagamos estas cosas, cuando
actuamos como individuos o como iglesia en base a los mandamientos de Dios, podemos recibir esto. Oye, que la obra del Espíritu es gozo, paz, paciencia. ¿Cómo la tenemos? Pues probablemente predicando, probablemente compartiendo, porque eso es lo que Pablo recibía. ¿Sí? Probablemente explicando la Biblia, probablemente hablando con quien necesita. ¿Sí? Los discípulos, a pesar de que salieron ahí por la puerta de atrás, ¿sí? Porque les levantaron persecución, estaban llenos de gozo. No me acuerdo si Cheque leyó estos pasajes en Hechos 9, pero a Pablo lo primero que le pasa es que lo persiguen después de que es salvo, y lo bajan en una canastilla de la pared de la ciudad porque pues, no les está gustando el mensaje. ¿Sí? Entonces dice, allá ya fui perseguido, acá estoy siendo perseguido y estoy lleno de gozo. En otros pasajes de la Biblia Pablo dice eso, y Pablo se jacta de sus persecuciones, de que me azotaron creo que 4 veces los 70 menos 1 látigos, y me metieron ahí con animales y me naufragué y todo. Me gozo y me glorío, como cantamos hace rato, en Jesucristo. Podemos hacer eso nosotros también. Aquí se me acaba a mí mi texto. Le quisiera seguir. Solo entre lo que vemos de las estructuras en las iglesias, vemos, por ejemplo, liderazgo múltiple. En Antioquía no había un pastor, había 4. ¿Sí? Son principios bíblicos de cómo las iglesias son establecidas. Va Pablo y va con Bernabé, y en todos sus viajes iba acompañado y establece ancianos. ¿Sí? Entonces era la manera en la que iban estableciendo réplicas, por así decirlo, de la iglesia en Antioquía, que fue la que empezó a mandar. Este conflicto que leímos ahorita, acerca de que si los gentiles, los judíos, pasa más adelante, y vamos a leer, creo que en 2 domingos, un pasaje interesantísimo que es Hechos 15, acerca del Concilio de Jerusalén. Y el Concilio de Jerusalén habla de un choque que tuvieron acerca de cómo el gentil debía reaccionar al evangelio. Oye, ya creyeron, ¿qué hacemos con ellos? Decían los judíos. Y Pedro traía unas ideas y Pablo traía otras y demás. Este es el ministerio de Pablo. Por eso Pablo dice, yo fui recibido a misericordia para ser ejemplo a los que creen. Creamos con él. Esto se acaba aquí. Muchas gracias por su atención.